Imagina un grupo de seres celestiales, dotados de un poder inimaginable, que desafían las leyes del Creador y descienden a la tierra para satisfacer sus deseos prohibidos. Sus acciones aportaron conocimiento, pero también sembraron la destrucción, la corrupción y el sufrimiento. ¿Qué llevó a estos ángeles, perfectos en su creación, a caer tan profundamente? ¿Y cuáles fueron las consecuencias para la humanidad y la propia creación? ¿Crees que su rebelión sigue dejando huella en nuestro mundo? ¿O el juicio divino ya lo ha purificado todo? Prepárate para sumergirte en los secretos del libro de Enoc y descubrir cómo estas historias desafían todo lo que sabemos sobre el bien, el mal y el destino eterno. Hoy vamos a explorar el viaje de Enoc y las revelaciones que recibió, empezando por su visión celestial. Aquí comienza todo. A Enoc, un hombre justo en medio de tiempos caóticos, le cambió la rutina de una manera inesperada. Un día, mientras caminaba en silencio, notó una intensa luz que parecía provenir del cielo. Antes de que pudiera reaccionar, aparecieron ante él dos seres celestiales de aspecto brillante. La visión le dejó sin habla, mientras una paz inexplicable se apoderaba de su entorno. Estos seres no se parecían a nada que Enoc hubiera visto antes. Sus ropas brillaban como el oro más puro, y sus voces resonaban como melodías que llegaban al corazón. Sin demora, le explicaron que Enoc había sido elegido para una misión única. El miedo y la curiosidad empezaron a apoderarse de su mente. Sin saber exactamente cómo, Enoc fue llevado más allá de las nubes. Su visión alcanzó lugares que nunca había imaginado que existieran, mientras seres celestiales le guiaban por caminos desconocidos. Cuando llegó a un lugar resplandeciente, se dio cuenta de que estaba ante algo grandioso. Algo que iba mucho más allá de lo que los humanos podían comprender. Allí, en el corazón del cielo, comenzaron a revelarse profundos misterios. Los ángeles resplandecientes hablaban del equilibrio que sostiene toda la creación y de los peligros de la desobediencia. Enoc, con la mente ya llena de preguntas, empezó a comprender que su viaje no sería sencillo. Era portador de un propósito mayor. Durante esta experiencia, Enoc no podía deshacerse de un sentimiento. Esto no se trataba solo de él. Era como si una verdad universal estuviera siendo revelada de una manera particular. El cielo estaba más cerca de lo que había imaginado, y él formaba parte de algo eterno. Pero, ¿por qué él? Esta pregunta resonaba en su mente. A cada paso, Enoc aprendía más sobre el papel de los ángeles y su conexión con la humanidad. Los seres celestiales hablaban de elecciones, de un libre albedrío que poseen tanto los hombres como los ángeles. Sin embargo, no todos utilizaban este don sabiamente. Lo que estaba por venir pondría a prueba todo aquello en lo que creía. Antes de continuar en este fascinante viaje, quiero pedirte un favor especial. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre los misterios revelados en el libro de Enoc, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ni un detalle de esta narración y nos ayudarás a llevar este conocimiento a más personas. Deja un like y compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades. Entre las revelaciones había palabras sobre una rebelión. Algunos ángeles, dotados de poder y conocimiento, se habían desviado del propósito divino. Esto despertó un nuevo misterio en el corazón de Enoc. Si los ángeles, tan perfectos, podían fallar, ¿qué significaba eso para la humanidad? Sabía que las respuestas llegarían pronto. Enoc fue conducido a un lugar de luz indescriptible, donde el tiempo parecía detenerse. Allí, los misterios comenzaron a revelarse con mayor profundidad. Cada palabra que oía parecía una clave de algo más grande, pero no todas las claves conducían a respuestas inmediatas. Lo que se estaba revelando era un rompecabezas celestial. Los ángeles finalmente dejaron claro que esto era solo la introducción a algo mucho más grande. Enoc, aunque deslumbrado, sintió un peso creciente. Sabía que lo que estaba a punto de aprender cambiaría su perspectiva para siempre. Le estaban preparando para algo que no solo afectaba a su vida, sino al futuro de la humanidad. Con estas revelaciones,
Enoc empezó a darse cuenta de que el mundo en el que vivía escondía profundos secretos. El cielo y la tierra estaban conectados en formas que él nunca había imaginado. Sin embargo, lo que vio en ese momento era solo el principio. Mientras Enoc absorbía cada palabra de los seres celestiales, algo en su tono cambió. Había una pesadez en el aire, como si un oscuro misterio estuviera a punto de ser revelado. Lo llevaron a una vista diferente, donde la tierra parecía turbada, como si una sombra hubiera caído sobre el mundo. La escena era inquietante, y Enoc empezó a darse cuenta de que algo terrible había sucedido. Los ángeles le explicaron que, antaño, un grupo de seres celestiales había tomado una decisión que había sacudido la armonía divina. Aunque dotados de sabiduría y poder, estos ángeles se dejaron llevar por un deseo prohibido. Enoc escuchó atentamente, tratando de comprender qué podía haber llevado a estas criaturas a abandonar su propósito. Con cautela, los ángeles describieron el comienzo de la rebelión. Uno de ellos, Semjasa, con palabras persuasivas, reunió a otros de su clase, convenciéndoles de que podían vivir entre los humanos. Las palabras de Semjasa fueron tan seductoras que 200 de ellos decidieron seguir su ejemplo. Enoc sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando se enteró de que esta decisión no había sido tomada impulsivamente, sino que había sido sellada con un pacto. Este pacto se firmó en el Monte Hermón, un lugar de inquietante silencio. Allí, cada uno de los ángeles juró no volver atrás. El cielo se hizo más lejano para ellos, y sus ambiciones les llevaron a abandonar las glorias celestiales por lo que pensaban que era la libertad. Lo que parecía una elección audaz, pronto empezó a mostrar sus consecuencias. Cuando los ángeles tocaron el suelo de la tierra, el impacto no fue solo físico. La propia naturaleza pareció estremecerse ante su presencia. Sus acciones, al principio consideradas grandiosas, pronto empezaron a distorsionar el equilibrio natural. Tomaron esposas humanas, traspasando límites que nunca deberían cruzarse. De estas uniones nació algo nuevo. Empezaron a surgir seres que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. Gigantes, dotados de una fuerza descomunal y un hambre insaciable, empezaron a caminar entre los hombres. Enoc escuchó, perplejo, cómo los ángeles le explicaban que estos gigantes no solo consumían recursos, sino que también traían destrucción y caos. Lo que más perturbó a Enoc fue la revelación de que estos ángeles no solo desobedecían, sino que traían consigo conocimientos que los hombres no estaban preparados para recibir. Enseñaban manipulación de metales, astrología e incluso prácticas de brujería. Habilidades que, en lugar de traer progreso, propagaban la corrupción. Cada detalle parecía más oscuro que el anterior. Enoc sentía que el mundo se estaba deteriorando, paso a paso. Lo que los hombres veían como progreso, en realidad, los alejaba cada vez más de la verdad divina. El desequilibrio estaba en todas partes, y el precio sería más alto de lo que nadie pudiera imaginar. Mientras los ángeles hablaban, Enoc empezó a darse cuenta de que el caos que veía no era solo el resultado de las acciones humanas. Los ángeles caídos habían plantado semillas de destrucción, que ahora se extendían como un veneno. No sabía hasta dónde llegaría, pero intuía que las consecuencias serían devastadoras. Enoc reflexionó profundamente sobre todo lo que había aprendido. Mientras observaba las visiones que los ángeles celestiales le mostraban, sintió que se le apretaba el corazón al ver la profundidad de la corrupción que los ángeles caídos habían traído a la humanidad. Estos seres, antaño guardianes del cielo, habían transmitido a los hombres conocimientos que no estaban preparados para recibir. Entre las revelaciones, Enoc descubrió que los ángeles habían enseñado a los hombres a manipular los metales, creando armas de guerra. Esto condujo a conflictos y derramamientos de sangre a una escala nunca antes vista. El texto del Génesis, capítulo 6, versículo 5, parecía hacerse eco de las palabras de los ángeles. Y vio el Señor que la maldad del hombre se multiplicaba sobre la tierra. Además de armas, los ángeles caídos trajeron consigo conocimientos ocultos, como la astrología y la brujería. Prácticas que desviaron al hombre de la adoración al Creador
y le condujeron a las tinieblas espirituales. El impacto de estos conocimientos iba mucho más allá de lo que los hombres podían controlar, envenenando sus almas y su relación con Dios. Enoc escuchó atentamente mientras los ángeles describían cómo estas enseñanzas desencadenaron una carrera por el poder y la riqueza. La ambición humana creció a niveles alarmantes, llevando a la explotación de la creación de Dios con fines destructivos. El texto de Isaías, capítulo 5, versículo 20, parecía ilustrar bien esta decadencia. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Los gigantes, fruto de uniones prohibidas, también formaron parte de esta tragedia. Estos seres, con una fuerza desmesurada, empezaron a consumir todo lo que les rodeaba, desde las cosechas hasta los animales, y finalmente, las personas. La tierra gemía bajo el peso de su corrupción, y las palabras del capítulo 8 de Romanos, versículo 22, cobraban aún más sentido. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores hasta ahora. Enoc, con el corazón encogido, comprendió que la humanidad estaba pagando un precio muy alto por el conocimiento que había recibido. La búsqueda desenfrenada de poder y control estaba erosionando todo lo que era puro y bello. La luz de la verdad parecía lejana, y la oscuridad de la ignorancia se apoderaba de cada rincón de la tierra. Aún así, los ángeles caídos no cesaron en sus actos. Continuaron influyendo en los hombres, fomentando prácticas que los alejaban aún más del Creador. El dominio del pecado parecía absoluto, y las palabras de Judas capítulo 1 versículo 6 hacían eco de las visiones de Enoc. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas. A medida que los ángeles celestiales compartían estas verdades, Enoc sintió que la urgencia de su misión crecía. Necesitaba comprender plenamente los efectos de este conocimiento prohibido para poder transmitir las advertencias divinas al mundo. El tiempo parecía correr en contra de la humanidad y las consecuencias se acercaban cada vez más. La revelación de que el hombre, con su desobediencia, colaboraba con la corrupción provocada por los ángeles caídos, preocupó aún más a Enoc. La tierra estaba sumida en la oscuridad, pero había esperanza. Sabía que el Creador no había abandonado el mundo y que estaba a punto de producirse una intervención divina. Enoc se dio cuenta de que lo que había visto hasta entonces era solo una parte de una historia mucho más grande. El viaje para comprender el destino de la humanidad no había hecho más que empezar, y las respuestas estaban aún más allá de su visión. La tierra estaba devastada. Los gigantes, fruto de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, consumían todo a su alrededor con una voracidad insaciable. Sus acciones no se limitaban a destruir cosechas y animales. Comenzaron a dirigir su furia contra los propios hombres, sembrando el terror y el caos. Génesis, capítulo 6, versículo 4, describe: había gigantes sobre la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres. Estas criaturas no solo causaron destrucción física, sino que también contaminaron espiritualmente el mundo que les rodeaba. Cada paso que daban parecía profundizar aún más la corrupción en la creación de Dios. La paz que una vez existió estaba siendo rápidamente reemplazada por el miedo, y la humanidad estaba completamente dominada por esta nueva realidad. En sus visiones, Enoc pudo ver cómo la gente intentaba resistirse, pero su fuerza era insignificante ante el poder y el tamaño de los gigantes. Los recursos naturales empezaron a agotarse, y la supervivencia se convirtió en un reto casi imposible. El texto de Jeremías, capítulo 4, versículo 22, parecía describir este momento. Son sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no saben nada. El impacto de las acciones de los gigantes superaba la imaginación de cualquiera. Cuando los recursos humanos se agotaron, dirigieron su atención hacia los animales. Especies enteras comenzaron a desaparecer, mientras que la tierra, que había sido creada en perfecta armonía, ahora gemía bajo el peso de esta destrucción. Romanos, capítulo 8, versículo 22, dice:
porque sabemos que toda la creación gime. Los ángeles caídos, que habían iniciado este ciclo de corrupción, observaban los resultados de sus acciones. Lo que antes había sido un deseo de libertad, ahora parecía una maldición que ellos mismos habían creado. Pero aún así, no se echaron atrás. Siguieron fomentando la violencia y el desequilibrio, como si fueran incapaces de reconocer la gravedad de sus actos. Enoc sintió el peso de todo aquello cuando los ángeles celestiales compartieron sus visiones con él. La tierra estaba irreconocible y el sufrimiento humano era palpable. La gente gritaba pidiendo ayuda, pero sus gritos parecían resonar en el vacío. El silencio de los cielos era inquietante y la desesperanza empezaba a apoderarse de la humanidad. El comportamiento de los gigantes también se volvió cada vez más irracional. Además de destruir lo que encontraban, empezaron a luchar entre ellos. Lo que quedaba de la civilización humana a menudo era aplastado en medio de estos enfrentamientos, como si el caos fuera el único lenguaje que entendían estas criaturas. Las visiones revelaron a Enoc que esta destrucción no era accidental. Era el resultado directo de las decisiones tomadas por los ángeles caídos. El mundo que una vez reflejó la gloria divina era ahora un espejo de desobediencia y orgullo. Enoc no podía ignorar cuán profunda era la conexión entre los actos de estos ángeles y la condición actual de la humanidad. Pero el peso de estas revelaciones no procedía solo de lo que veía, sino de lo que sentía. La angustia de la tierra parecía invadir su propio espíritu, como si llevara consigo el lamento de toda la creación. Sabía que había que hacer algo, pero aún no estaba claro qué. Cuando Enoc se detuvo ante las visiones, oyó un grito que parecía resonar en todos los rincones de la tierra. Era como si el planeta mismo estuviera clamando justicia. Las acciones de los ángeles caídos y sus descendientes habían creado tal desequilibrio que incluso los cielos parecían darse cuenta del peso de esta corrupción. Génesis, capítulo 4, versículo 10, resonó en el corazón de Enoc. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tienda. Los sufrimientos de la humanidad eran imposibles de ignorar. Hombres y mujeres trataban en vano de escapar de la destrucción. Familias destrozadas, pueblos enteros devastados y la naturaleza, antaño una bendición, convertida ahora en fuente de terror. La devastación parecía no tener fin, y el cielo permanecía en silencio ante el caos. En este contexto, Enoc vio imponentes figuras celestiales que se dirigían hacia el trono de Dios. Los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel aparecieron ante el Altísimo, intercediendo por la humanidad. Clamaban por la intervención divina, trayendo consigo las lágrimas de la tierra y los gritos del pueblo. Daniel, capítulo 10, versículo 13, mencionó a Miguel como uno de los primeros príncipes, y ahora él encabezaba esta súplica celestial. Los arcángeles presentaron el estado del mundo a Dios, contando cómo los ángeles caídos habían destruido todo lo que era puro y bueno. Hablaron de la rebelión, del pacto en el monte Hermón y de los gigantes que estaban consumiendo la tierra. Cada palabra parecía pesar en la atmósfera celestial, mientras Enoc observaba, asombrado y aterrorizado al mismo tiempo. El Creador escuchó el clamor y respondió con un decreto que haría temblar los cielos y la tierra. El silencio de Dios no era indiferencia, sino paciencia para que se hiciera justicia. Ahora se pronunciaba la sentencia, y los ángeles que se habían rebelado serían finalmente confrontados por sus acciones. Judas, capítulo 1, versículo 15, parecía dar voz al juicio. Conviene ejecutar juicio sobre todos y condenar a los impíos. Enoc vio a los arcángeles recibir sus instrucciones. Tenían una misión clara: detener a los ángeles caídos y restaurar el orden en la creación. A cada uno de ellos se le asignó una tarea específica, y su descenso a la tierra marcaría el comienzo de la purificación del mundo. Era un tiempo de acción, pero también de dolor, pues el juicio sería implacable. Cuando los arcángeles se marcharon, Enoc sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que la intervención divina era necesaria, pero lo que vendría después sería devastador.
La justicia celestial no hacía concesiones, y la tierra se enfrentaría a las consecuencias de siglos de rebelión y corrupción. El peso del juicio era inevitable. Las visiones mostraban a la humanidad desesperada, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Los justos clamaban por su liberación, mientras que los malvados empezaban a temer lo que estaba por venir. Los gigantes, tan poderosos y arrogantes, se dieron cuenta de que su dominio estaba llegando a su fin. El mundo parecía atrapado en una tensión imposible de describir. Enoc observaba todo esto con el corazón encogido. Sabía que se enfrentaba a un momento crucial en la historia del universo. La justicia estaba en camino, pero el sufrimiento que acompañaría a este proceso sería inmenso. Los arcángeles estaban listos para cumplir sus órdenes, y la tierra aguardaba lo que parecía ser el comienzo de su renovación. Las visiones continuaron, y Enoc fue llevado a un momento crucial. Vio a los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel descendiendo a la tierra, cada uno con una misión específica. El juicio de los ángeles caídos había comenzado, y el Creador, en su infinita justicia, había ordenado que la tierra fuera purificada. Las palabras de los Salmos, capítulo 7, versículo 11, resonaron. Dios es un juez justo y un Dios que siente indignación todos los días. Miguel, como jefe de las huestes celestiales, recibió el encargo de detener a Semjasá y a los ángeles que participaron en el pacto del monte Hermón. Con cadenas celestiales, los encadenó en oscuros abismos, donde esperarían el juicio final. La rebelión que habían iniciado les condenaba ahora, y sus voces, antes altivas, se convirtieron en gritos de desesperación. A Rafael se le encargó tratar con Azazel, otro de los líderes de la rebelión. Este ángel, que había enseñado a los hombres a manipular los metales y fabricar armas, era responsable de gran parte de la destrucción. Rafael lo arrojó a un desierto inhóspito y cubrió su rostro con tinieblas, como se describe en Isaías capítulo 13, versículo 11. Castigaré al mundo por su maldad y a los malvados por su iniquidad. Mientras tanto, Uriel fue enviado para advertir a Noé. Debía prepararse para un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. El Creador planeaba traer un diluvio para limpiar la tierra de su corrupción. Génesis, capítulo 6, versículo 13, describe: Y dijo Dios a Noé: El fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia. Enoc vio la expresión de Noé cuando recibió las instrucciones. Era un hombre justo en medio de una generación completamente corrompida, y su corazón estaba cargado con la responsabilidad de preservar la vida. El arca que debía construir sería un símbolo de la gracia divina en medio del juicio inminente, pero también un testimonio de lo que había causado la desobediencia. Mientras Noé trabajaba, los ángeles seguían purificando la tierra. Gabriel recibió la orden de destruir a los gigantes, fruto de la unión prohibida entre ángeles y humanos. Estas criaturas, que habían sembrado el terror y la destrucción, no tenían cabida en el plan de restauración. El texto de Números, capítulo 13, versículo 33, describe el impacto de estos seres. Y éramos como langostas a nuestros propios ojos. En sus visiones, Enoc se dio cuenta de que este proceso no era solo un castigo, sino también un acto de misericordia. Dios estaba eliminando la corrupción para restaurar la armonía en su creación. Sin embargo, el sufrimiento de los justos durante este periodo era evidente. Clamaban por liberación mientras presenciaban los acontecimientos que transformaban la tierra. Los arcángeles llevaron a cabo sus tareas con precisión, pero el juicio fue implacable. Cada acto de desobediencia de los ángeles caídos tenía consecuencias que repercutían en toda la creación. La purificación de la tierra era inevitable, pero el proceso fue doloroso para todos los implicados. El peso de la rebelión era ahora evidente para el cielo y la tierra. Enoc, observando todo esto, comprendió la gravedad del momento. La destrucción no era el final, sino el comienzo de una nueva oportunidad para la humanidad. Sabía que lo que estaba ocurriendo en aquel momento tendría eco durante generaciones, y su misión de registrar estas revelaciones se hizo aún más urgente. Si esta historia te conmueve tanto como a mí,
no dejes de apoyar nuestro trabajo. Suscríbete a nuestro canal y deja un like. Así podremos seguir ofreciéndote relatos como este, que desvelan los misterios más profundos e intrigantes de la historia. Y por supuesto, compártelo con alguien que también necesite reflexionar sobre estas poderosas revelaciones. Ahora sigamos con la historia. Enoc, inmerso en las visiones, fue sorprendido por una petición inesperada. Los ángeles caídos, ahora prisioneros, buscaban su ayuda. Sus voces, antes llenas de arrogancia, se llenaron de desesperación. Suplicaron a Enoc que intercediera ante el Creador en su nombre, pidiéndole perdón y clemencia. Era un contraste sorprendente con el orgullo que habían mostrado al abandonar el cielo. La petición fue transmitida a los ángeles celestiales que acompañaban a Enoc, y este fue nombrado mediador. Aun conociendo la gravedad de las acciones de los ángeles caídos, aceptó la misión con una mezcla de reverencia y responsabilidad. El viaje para llevar la petición al trono divino sería un capítulo más de su extraordinario periplo. Mientras presentaba la petición, Enoc sintió el peso del momento. Sabía que los ángeles caídos habían cometido errores irreparables, pero también reconocía la profundidad de su angustia. Cada palabra que pronunciaba parecía reverberar en la eternidad, y la respuesta sería definitiva, no solo para los ángeles caídos, sino para toda la creación. El Creador escuchó la petición, pero la respuesta llegó con implacable claridad. No habría perdón. Los ángeles habían elegido rebelarse contra el propósito divino, y sus acciones tenían consecuencias eternas. Estaban condenados a permanecer prisioneros hasta el día del juicio final, cuando recibirían la sentencia definitiva. Enoc regresó con la respuesta, y la desesperación de los ángeles caídos era evidente. Sus gritos resonaban en los abismos donde estaban confinados, mientras la certeza de su castigo eterno los consumía. Era el fin de cualquier esperanza para ellos, y el comienzo de un oscuro silencio en sus prisiones. Enoc sintió un inmenso peso cuando escuchó la súplica de los ángeles caídos. Por mucho que sus voces estuvieran llenas de desesperación, él conocía la gravedad de sus acciones. Cada paso hacia la presentación de la petición era una mezcla de compasión y la certeza de que la justicia divina no podía ser ignorada. Se preguntaba si su propia posición entre estos dos mundos era una carga o un privilegio. Mientras tanto, Enoc reflexionaba sobre el significado de esta decisión. Comprendió que la justicia divina era absoluta, pero también se dio cuenta del impacto que esto tendría en el futuro de la creación. El mundo necesitaba seguir adelante, libre de la influencia de estos ángeles, pero el recuerdo de sus acciones permanecería como una advertencia para las generaciones futuras. Las visiones mostraban la continua purificación de la tierra. El trabajo de los arcángeles continuaba sin cesar, eliminando los últimos vestigios de la corrupción que se había extendido. La creación comenzaba a respirar de nuevo, aunque aún quedaba mucho por restaurar. Cada paso en el viaje de Enoc parecía revelar una nueva capa de significado. Incluso con el juicio de los ángeles completado, Enoc sabía que su misión estaba lejos de terminar. Sentía que aún había más que aprender, más que registrar, más que entender. Las visiones que le acompañaban parecían guiarle hacia una comprensión más profunda de la justicia, la rebelión y la redención. Los cielos permanecían imponentes y silenciosos, como si contuvieran secretos que aún no estaban listos para ser revelados. Enoc, sin embargo, continuó su viaje, sabiendo que cada paso que daba le acercaba más al propósito para el que había sido elegido. Enoc tuvo visiones que iban más allá del presente. Fue transportado a un futuro lejano, donde presenció el destino final de toda la creación. Ante sus ojos se desarrollaba una escena majestuosa y terrible, el juicio final, donde cada ser sería confrontado con sus acciones. Había una clara separación entre justos e impíos. La visión revelaba un lugar de reposo reservado a los que vivían rectamente. Este lugar emanaba una luz serena, un remanso de paz y consuelo. Los justos florecían allí. Sus almas resplandecían con la gloria de un propósito eterno. Era una imagen de esperanza, como el jardín intocado por la corrupción que Enoc había presenciado antes. Por otro lado,
había un lugar de profunda oscuridad, donde estaban confinados los malvados. Allí no había paz, solo tormento y arrepentimiento tardío. Enoc observó en silencio, dándose cuenta de que estas prisiones no eran solo castigos, sino reflejos de las elecciones hechas por aquellos que habían desafiado las leyes divinas. Al contemplar estos lugares, Enoc se sintió lleno de reverencia y responsabilidad. Sabía que debía registrar estas imágenes para que las generaciones futuras comprendieran el peso de sus decisiones. Lo que vio no era solo un final, sino un recordatorio de que cada decisión determinaba el destino eterno. Las visiones también mostraban una gran recompensa para los justos. No solo habitaban un lugar de paz, sino que también eran elevados a un estado de gloria que trascendía la comprensión terrenal. Era como si la bondad y la obediencia se hubieran convertido en una fuerza viva, que brillaba más que cualquier luz natural. Al mismo tiempo, los malvados se enfrentaban a las consecuencias de su rebelión. Sus acciones, antes ocultas o ignoradas, quedaban ahora al descubierto. No había forma de escapar a la verdad que les rodeaba. La justicia era inmutable, y Enoc sintió la gravedad de esta realidad. Sabía que el juicio final era tanto una promesa como una advertencia. Enoc también fue llevado a presenciar los registros celestiales. Los libros que contenían los hechos de todos los seres yacían abiertos ante él. Cada detalle de la vida de un individuo estaba registrado allí, como si nada escapara a la observación divina. Comprendió que todo estaba conectado y que la creación seguía un plan mayor. Estas revelaciones no fueron fáciles de asimilar. Enoc sintió el peso de la responsabilidad de compartir lo que había visto. La humanidad necesitaba saber que sus acciones tenían consecuencias, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Sabía que estas verdades no serían fáciles de aceptar, pero eran necesarias. Incluso ante tanta claridad, las visiones de Enoc seguían planteando más preguntas. No pudo evitar reflexionar sobre el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Mientras los justos encontraban descanso y los malvados se enfrentaban a la condenación, él se daba cuenta de que cada uno había sido tratado con absoluta justicia. Las escenas finales de estas visiones no dejaban lugar a dudas. El destino de los justos y de los malvados estaba sellado, pero lo que Enoc vio fue también una llamada a los que aún vivían para que eligieran sabiamente. Sabía que su misión no terminaba ahí, pues las siguientes revelaciones traerían aún más respuestas sobre los misterios del universo. Enoc fue transportado a nuevas visiones, donde los misterios del universo comenzaron a desplegarse ante sus ojos. Vio los cielos en movimiento, como un gran mecanismo divino, cada parte trabajando en perfecta armonía. Las estrellas, los vientos, la lluvia y las estaciones seguían un ritmo que trascendía la comprensión humana, revelando el equilibrio de la creación. Los ángeles celestiales explicaron que todo en el cosmos tenía un propósito y un orden. Las estrellas, que para muchos solo parecían puntos en el cielo, desempeñaban un papel fundamental en el mantenimiento de este equilibrio. Enoc observó, fascinado, cómo sus movimientos no eran aleatorios, sino cuidadosamente orquestados por leyes invisibles. Las estaciones también tenían un significado profundo. El ciclo de la vida en la Tierra dependía de esta sincronía, y cada estación llevaba consigo un mensaje único. Los vientos, que parecían impredecibles a los ojos humanos, tenían trayectorias determinadas, e incluso la lluvia formaba parte de un sistema que reflejaba la sabiduría divina. A medida que asimilaba estas revelaciones, Enoc se dio cuenta de que el equilibrio del universo no era solo físico, sino también espiritual. Lo que ocurría en los cielos tenía repercusiones directas en la tierra, y viceversa. Los ángeles explicaron que la armonía solo era posible cuando cada elemento cumplía su propósito sin desviarse de su función. Ante la inmensidad del cosmos, Enoc sintió su humanidad con una fuerza abrumadora. Cada movimiento de las estrellas y los vientos parecía contener un mensaje mayor, como si el Creador hubiera firmado cada detalle de la creación. Se preguntó, ¿cómo podía alguien tan pequeño desempeñar un papel tan grande?
Esta mezcla de fascinación y humildad le dejó sin habla. Sin embargo, Enoc también vio el impacto de la desobediencia. La rebelión de los ángeles caídos había causado alteraciones en este equilibrio perfecto. La creación, que antaño había sido un puro reflejo de la voluntad de Dios, llevaba ahora las marcas del desorden. Comprendió que la corrupción no se limitaba a la tierra, sino que alcanzaba dimensiones mucho mayores. Las visiones mostraban que, incluso en medio del desorden, el Creador mantenía un control absoluto. Las leyes que regían el universo no podían ser destruidas, solo desequilibradas momentáneamente. Era como si cada movimiento del cosmos fuera una danza que, a pesar de las interferencias externas, siempre volvía a su melodía original. Enoc fue llevado a observar fenómenos que le resultaban incomprensibles antes de este viaje. El brillo de las estrellas, los vientos que cruzaban el cielo e incluso el ciclo de la lluvia tenían ahora un significado mucho más profundo. Veía la creación con ojos nuevos, reconociendo la mano del Creador en cada detalle. Estas revelaciones no solo ampliaron su comprensión, sino que también fortalecieron su fe. Enoc comprendió que el orden divino era inquebrantable y que, incluso en tiempos de caos, había un plan mayor en marcha. Sintió una profunda paz, sabiendo que nada estaba fuera de su control. Sin embargo, el viaje de aprendizaje aún no había terminado. Las visiones seguían desarrollándose, y Enoc sabía que cada nueva revelación lo acercaba más a la verdad. Apenas estaba empezando a comprender el vasto alcance de los misterios divinos y su papel como mensajero de estas verdades. Enoc fue conducido a una visión de majestad y poder que lo dejó sobrecogido. En el centro de esta revelación, vio la figura del Hijo del Hombre, radiante como ninguna luz terrenal podría describir. Emanaba una autoridad incuestionable y su presencia parecía llenar todo el universo. Los ángeles que estaban junto a Enoc le explicaron que se trataba del juez divino, el que traería la justicia y la redención. El Hijo del Hombre fue presentado como el que sería la luz para los elegidos. Su gloria iluminaría los caminos de los justos, guiándolos hacia un futuro de esperanza. Enoc observaba a los elegidos que le rodeaban, y sus almas brillaban en armonía con la presencia divina. La justicia que él representaba no solo corregía los errores, sino que también restauraba todo lo que se había perdido. Al mismo tiempo, su autoridad traía la destrucción a los pecadores. La visión mostraba el impacto de su juicio sobre los que habían elegido el camino de la rebelión. Las fuerzas del mal, que antes parecían invencibles, ahora quedaban reducidas a la nada ante su presencia. El Hijo del Hombre no era solo un juez, era el símbolo de la justicia triunfante. Enoc fue testigo del impacto de su llegada a la tierra. Los malvados, que antes habían actuado impunemente, temblaban ahora ante el poder sin igual que veían ante ellos. La visión no dejaba lugar a dudas. El mal no tenía cabida en el nuevo orden que se estaba estableciendo. Era el fin de la corrupción que había contaminado la creación. Los justos, por su parte, encontraron en él el cumplimiento de todas las promesas divinas. La paz que se les concedía no era solo exterior, sino también interior. Sus almas se vieron por fin libres de las marcas del sufrimiento y la injusticia. El Hijo del Hombre, con su mirada compasiva, los acogió como herederos de una nueva era. Las visiones mostraban que el Hijo del Hombre no solo traía el juicio, sino también la reconciliación. Era el puente entre el cielo y la tierra, uniendo lo que había sido separado por la rebelión. Enoc comprendió que su venida era la culminación de un plan que trascendía el tiempo, poniendo orden en todo lo que había sido distorsionado. El poder que emanaba de él era incuestionable, pero su presencia también transmitía paz y seguridad. Enoc sintió un profundo alivio al presenciar esta restauración. Se dio cuenta de que, incluso en medio de la destrucción necesaria para eliminar el mal, había una belleza indescriptible en la renovación que estaba teniendo lugar. Las visiones también revelaron que el Hijo del Hombre sería el centro de toda la creación. Su luz irradiaba a los 4 rincones del universo, tocándolo todo y a todos. No era solo un juez,
Era el corazón palpitante del cosmos, la fuente de toda vida y propósito. Nada existía fuera de su influencia. Enoc sabía que estas revelaciones debían ser compartidas. Lo que había visto no era solo un juicio, sino la realización de una promesa que trascendía las edades. El Hijo del Hombre era la esperanza de los justos y el fin del poder de los malvados, trayendo consigo la restauración de todo lo que se había perdido. Las visiones llevaron a Enoc a un momento de renovación. Fue testigo de la completa transformación del mundo, como si la creación hubiera sido reescrita. El caos y la destrucción que habían reinado anteriormente fueron reemplazados por una profunda paz, donde la luz de la justicia brillaba intensamente. El planeta, que había quedado marcado por la corrupción, florecía ahora con renovada vitalidad. Los justos, que habían perseverado en medio de la adversidad, recibieron una recompensa más allá de toda expectativa. Enoc los vio habitando un mundo donde ya no había sufrimiento, y sus almas irradiaban una serenidad que reflejaba la gloria del Creador. Era como si cada lágrima que derramaban se hubiera transformado en un río de alegría eterna. Los malvados, en cambio, habían desaparecido por completo. Su ausencia trajo una armonía indescriptible al universo, como si la creación respirara por fin aliviada. Enoc comprendió que no se trataba solo de un acto de juicio, sino también de un acto de amor. El mal había sido desterrado para siempre, y la bondad reinaba sin obstáculos. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha impactado tanto como a mí. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like para apoyar nuestro trabajo y seguir explorando misterios como este. Y no olvides compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tu participación marca la diferencia. El mundo renovado parecía estar en perfecta comunión con los cielos. Las estrellas, los vientos y las aguas danzaban en sincronía, como una melodía divina que envolvía toda la creación. Cada elemento, por pequeño que fuera, parecía cumplir perfectamente su propósito, reflejando el orden que el Creador había planeado desde el principio. Enoc se dio cuenta de que esta transformación no era solo externa. Los corazones de los justos también habían sido purificados. Ya no llevaban las marcas del pasado, sino que vivían en completa libertad, libres del peso del pecado y de las sombras que antes los habían perseguido. Era una nueva existencia, en la que la vida se experimentaba en su forma más pura. Las visiones mostraban que la luz de la justicia había triunfado sobre las tinieblas. No era una victoria pasajera, sino un triunfo eterno. La bondad y la justicia se habían convertido en los pilares del nuevo mundo, y nada podía hacer tambalear esos cimientos. Era un testimonio vivo del poder del Creador y de la grandeza de su obra. Mientras observaba, Enoc se llenó de un sentimiento de gratitud. Comprendió que, a pesar de todo el sufrimiento y la destrucción, el plan del Creador se había cumplido. El mal no tenía cabida en este nuevo mundo, y la creación reflejaba por fin la gloria para la que había sido concebida. Los arcángeles que habían participado en el juicio estaban ahora tranquilos. Sus tareas habían concluido y contemplaban con reverencia la nueva creación. Era como si el cielo y la tierra estuvieran en perfecta armonía, unidos por un propósito común. La separación que existía antes se había deshecho. Al contemplar la creación renovada, Enoc sintió un profundo alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el peso de las visiones, los juicios y la corrupción. Sintió una paz indescriptible, no solo por ser testigo de la justicia divina, sino por comprender que todo el sufrimiento había culminado en algo tan glorioso. Enoc sabía que lo que estaba viendo era un atisbo de lo que estaba por venir, una promesa que traería esperanza a todos los que eligieran el camino de la rectitud. También sabía que su misión aún no había terminado. Las revelaciones que había recibido debían compartirse para que el mundo comprendiera lo que estaba en juego. Cuando las visiones se desvanecieron, Enoc sintió que había sido testigo de algo que ningún otro hombre había visto jamás. Sabía que lo que estaba grabado en su espíritu era precioso y que su papel como mensajero era más importante que nunca. A Enoc se le hizo comprender la escala de la rebelión celestial
de una manera sorprendente. No se trataba de una pequeña insubordinación aislada, sino de un acontecimiento grandioso y meticulosamente orquestado. Exactamente 200 ángeles, cada uno con un papel único y vital en el equilibrio de los cielos, se unieron en un pacto que desafiaba directamente la autoridad del Creador. Este pacto, firmado en el Monte Hermón, fue un símbolo de su decisión deliberada de abandonar sus responsabilidades celestiales. El número exacto de 200 no fue casual. Representaba la organización precisa de una rebelión a gran escala, que contrastaba con la armonía y el orden que habían caracterizado al cielo hasta entonces. Cada uno de estos ángeles tenía una función específica en el mantenimiento del cosmos, ya fuera supervisar las estrellas, los ciclos de las estaciones o proteger la creación. Cuando abandonaron sus puestos, dejaron vacíos que crearon un desequilibrio cósmico instantáneo. La decisión de rebelarse no fue un acto impulsivo, sino el resultado de largas deliberaciones entre los ángeles, liderados por Semjasa. Él, que era uno de los más respetados y poderosos, utilizó su influencia para convencer a los demás de que siguieran su plan. Sin embargo, la fuerza de la decisión no residía solo en su persuasión, sino en la promesa de que todos compartirían las consecuencias por igual. Cuando sellaron el pacto en el Monte Hermón, cada ángel juró no dar marcha atrás, independientemente del resultado. Fue un acto de desafío colectivo, no solo contra el Creador, sino contra el orden divino que sostenía todo el universo. El Monte Hermón, elegido como lugar de la alianza, se convirtió en un oscuro símbolo de esta transgresión. Antaño, un lugar de paz y reverencia, se transformó en un hito de rebelión. Allí, con palabras solemnes y decisivas, los ángeles juraron romper la separación entre el cielo y la tierra. No contentos con contemplar la creación desde la distancia, decidieron tomar para sí lo que no se les había concedido: esposas humanas y el derecho a interferir directamente en los asuntos terrenales. Su rebelión alteró profundamente el equilibrio divino. Cada uno de estos 200 ángeles era una parte fundamental del orden celestial, y su ausencia dejaba el cosmos vulnerable a influencias desordenadas. El sistema creado para sostener la vida y mantener la armonía empezó a enfrentarse a desafíos, y los cielos y la tierra sintieron las repercusiones de la ausencia de estos guardianes. Era como si el universo, que antes funcionaba como una máquina perfecta, hubiera perdido componentes esenciales, generando un efecto dominó de caos y desorden. La rebelión celestial también tuvo implicaciones espirituales y emocionales para el cielo. Los ángeles que permanecieron fieles observaron con pesar cómo sus compañeros abandonaban su gloria y su propósito. El impacto se sintió como una herida que se extendió por toda la eternidad, un dolor no solo para los ángeles fieles, sino también para la creación que dependía del equilibrio sostenido por ellos. Fue más que una violación de las normas, fue una ruptura que resonó en todos los rincones del cosmos. Para Enoc, comprender esta rebelión en su totalidad fue un shock. Vio que la decisión de los 200 ángeles no solo desafiaba al Creador, sino que ponía en peligro toda la estructura de la existencia. Empezó a darse cuenta de que esta caída no era solo un hecho aislado, sino el comienzo de un ciclo de consecuencias que reverberarían a lo largo de las generaciones humanas y celestiales. Estos ángeles, en su rebelión, introdujeron en la tierra gigantes cuya existencia desafiaba toda noción de equilibrio y orden. Estos seres, descritos como de miles de metros de altura, eran monumentos vivientes de la transgresión de los ángeles caídos. Sus colosales proporciones no eran solo físicas, sino también simbólicas, pues representaban el peso de la corrupción que ahora dominaba el mundo. La presencia de los gigantes trajo un caos inimaginable. Su hambre era insaciable y consumían los recursos naturales en proporciones aterradoras, arrasando cosechas enteras en cuestión de días. Lo que antes bastaba para mantener a las aldeas humanas durante meses era devorado por estos seres en un abrir y cerrar de ojos. Los humanos, que ya sufrían las consecuencias del conocimiento prohibido transmitido por los ángeles, se enfrentaban ahora a una amenaza física que parecía insuperable. No satisfechos con los recursos naturales,
Los gigantes dirigieron su atención hacia los animales. Especies enteras fueron cazadas hasta la extinción, mientras el equilibrio ecológico de la Tierra se deterioraba rápidamente. Pero el verdadero horror llegó cuando los gigantes, consumidos por su violencia instintiva, empezaron a atacar a los propios humanos. Sus acciones sembraron el terror allá donde iban, convirtiendo comunidades enteras en campos de desolación. La Tierra parecía pequeña ante estos seres desmesurados. Sus huellas marcaban el suelo como cráteres, recordatorios de su paso destructor. Las montañas temblaban con sus movimientos, los ríos eran desviados por su sed y los bosques quedaban reducidos a cenizas en cuestión de horas. Cada acción de los gigantes parecía una afrenta directa a la creación divina, como si su existencia fuera una manifestación física de la rebelión de los ángeles caídos. Estos gigantes no solo eran depredadores insaciables, sino también catalizadores de la violencia. Entre ellos, las disputas territoriales se convertían en batallas que devastaban todo a su alrededor. Cuando estos titanes chocaban, el impacto se sentía a kilómetros de distancia, con el suelo temblando y la destrucción extendiéndose en todas direcciones. Era como si su naturaleza estuviera programada para desestabilizar el mundo. El caos introducido por los gigantes no se limitó a su época. Sus acciones dejaron huella a lo largo de generaciones. Los humanos que sobrevivieron a su presencia transmitieron historias de terror y destrucción que resonarían en la memoria colectiva durante siglos. Los lugares arrasados por ellos se convirtieron en sinónimo de ruina, y las civilizaciones que surgieron posteriormente tuvieron que reconstruir sus vidas sobre las cicatrices dejadas por estos seres colosales. Además del impacto físico, los gigantes también representaban un desafío espiritual. Su existencia era un recordatorio constante de la rebelión de los ángeles caídos y del precio de la desobediencia. No solo eran gigantes en tamaño, sino también en simbolismo, encapsulando la magnitud de las consecuencias de desviarse del propósito divino. La presencia de los gigantes en la tierra era como un recordatorio viviente de que la creación, cuando se corrompe, puede volverse irreconocible. Su magnitud, violencia e insaciabilidad transformaron el mundo en un paisaje de desolación, donde lo que antes era bello y armonioso era ahora un campo de batalla por la supervivencia. Cada paso que daban era una marca que la humanidad jamás podría olvidar. Pero la justicia divina era clara. Los ángeles caídos serían encarcelados durante 70 generaciones a la espera del juicio final. Esta sentencia no era solo un castigo, sino una demostración de la paciencia y precisión del Creador. 70 generaciones, un periodo inmenso a los ojos humanos, representaban un tiempo determinado para que el plan divino se cumpliera en su totalidad. Esta espera no era un aplazamiento del juicio, sino parte de un proceso mayor en el que la justicia y la misericordia coexistían perfectamente. Los ángeles fueron encarcelados en abismos oscuros, confinados en un estado de aislamiento absoluto. Estos lugares, descritos como profundidades impenetrables, eran espacios donde el tiempo parecía no existir y el silencio pesaba como una condena eterna. Allí, estos seres antaño brillantes reflexionaban sobre sus elecciones, rodeados de sombras que simbolizaban sus propias transgresiones. Para Enoc, el período de 70 generaciones no era solo una cuenta de años, sino un testimonio de la paciencia divina. Era un intervalo que daba tiempo a la humanidad para buscar la redención, mientras los ángeles caídos seguían siendo un ejemplo vivo de las consecuencias de la rebelión. El Creador no actuó con precipitación, sino con precisión, permitiendo que todas las cosas sucedieran a su debido tiempo. Este periodo también representó una oportunidad para que la humanidad reflexionara sobre las huellas dejadas por los ángeles caídos. Sus acciones continuaron resonando, y el conocimiento prohibido que habían transmitido dio forma a culturas y prácticas que se desviaron del propósito divino. Las generaciones posteriores arrastraron las huellas de estas influencias, mientras el mundo esperaba el cumplimiento final de la justicia. El confinamiento de los ángeles no era solo una forma de detenerlos, sino también una preparación para el juicio final. Esperaron impotentes mientras el tiempo seguía su curso.
Cada generación que pasaba acercaba a la humanidad a ese momento decisivo en que todas las cosas volverían a ponerse en orden. Este intervalo de 70 generaciones era también un recordatorio de que el Creador tenía el control absoluto. Ni siquiera los ángeles caídos, con todo el poder que poseían, pudieron escapar al decreto divino. Su rebelión había sido grande, pero la justicia que les esperaba era aún mayor. El tiempo, que les parecía interminable, era una herramienta del Creador, utilizada para cumplir su propósito con perfección. Enoc comprendió que la espera no era una debilidad, sino una demostración de la soberanía divina. Cada momento tenía un significado, y cada generación que pasaba acumulaba las consecuencias de las elecciones hechas por los que habían desobedecido. La justicia divina no era precipitada, sino cierta, inevitable y absoluta. Además, las revelaciones mostraban el alcance del conocimiento prohibido que los ángeles traían a la humanidad. Cada enseñanza, aunque inicialmente recibida como un regalo, llevaba en sí el peso de la desobediencia y la corrupción. Enseñaron astrología, permitiendo a los humanos leer los movimientos de las estrellas e intentar predecir acontecimientos futuros. Lo que parecía una llave para desvelar los misterios del cosmos, pronto se convirtió en un instrumento para desviar al hombre de su fe, llevándole a confiar más en las constelaciones que en el Creador. La manipulación de los metales fue otro secreto compartido, y sus consecuencias fueron aún más devastadoras. Antes, los hombres utilizaban los recursos de la tierra en armonía, pero con los nuevos conocimientos surgieron armas de guerra y herramientas que servirían para la destrucción masiva. Tribus y comunidades que antes habían convivido en paz empezaron a dividirse y a luchar entre sí, impulsadas por la ambición y la violencia, ambas alimentadas por los conocimientos recibidos. La hechicería, quizá la más peligrosa de las artes enseñadas, abrió las puertas a prácticas y rituales oscuros que invocaban fuerzas desconocidas. Hombres y mujeres, fascinados por el poder que estas prácticas prometían, se sumergieron en un mundo de engaño, donde la ilusión de control sobre lo espiritual les alejaba aún más del propósito divino. Estos rituales a menudo implicaban sacrificios y actos que distorsionaban la santidad de la vida, creando un ciclo de oscuridad que abarcó generaciones. Los ángeles caídos también enseñaron secretos más pequeños, pero igualmente peligrosos. Revelaron cómo crear cosméticos para manipular la apariencia y cómo utilizar hierbas de forma que pudieran engañar y controlar a otros. Los conocimientos sobre venenos y antídotos que deberían utilizarse para curar se tergiversaron para provocar sufrimiento y destrucción. Cada enseñanza era como un arma entregada a una humanidad que aún no estaba preparada para afrontar tal responsabilidad. El impacto espiritual de este conocimiento fue devastador. Lo que inicialmente parecía sabiduría trajo orgullo y arrogancia al corazón humano. Los hombres empezaron a verse a sí mismos como iguales o incluso superiores al Creador, creyendo que podían dominar el mundo y moldearlo según su voluntad. Esta rebelión espiritual no solo distanció a la humanidad de Dios, sino que también alimentó el ciclo de pecado y sufrimiento que dominaría el mundo. Enoc se dio cuenta de que cada enseñanza era una semilla de rebelión plantada en el corazón humano. A medida que estas semillas crecían, daban frutos amargos que envenenaban no solo a los individuos, sino a comunidades enteras. El conocimiento, que se suponía que era una herramienta para glorificar la creación divina, se convirtió en un instrumento de destrucción, transformando la armonía en caos. Las consecuencias de este conocimiento no se limitaron al tiempo en que los ángeles caídos caminaban entre los hombres. Sus enseñanzas se transmitieron de generación en generación, moldeando culturas y civilizaciones. La corrupción espiritual que introdujeron seguiría influyendo en la humanidad durante siglos, dejando profundas cicatrices en la relación entre el hombre y el Creador. Este oscuro legado de los ángeles caídos sirvió a Enoc para recordar que el verdadero conocimiento no reside en las habilidades o las prácticas, sino en la conexión con lo divino. Lo que los ángeles trajeron a la humanidad no fue sabiduría, sino una carga, que acarrearía consecuencias durante eones. La humanidad
Fascinada por el falso resplandor de estos secretos, no se dio cuenta de que se estaba alejando de su propósito mayor. Enoc, como mediador, era un reflejo de temas profundos de redención y juicio. Representaba la esperanza de interceder por los caídos, pero también la certeza de que la justicia divina prevalecería. Su posición entre el cielo y la tierra demostraba que, incluso en medio del caos, se cumplía un orden divino. Las visiones también revelaban un panorama del cosmos, donde cada estrella y cada movimiento de los vientos tenían un propósito. El orden celeste reflejaba la justicia divina, demostrando que el Creador no solo juzgaba, sino que también restablecía el equilibrio de su creación. Todo el universo parecía alineado con su voluntad, incluso en los momentos de mayor confusión. Estas revelaciones no eran meras advertencias. ¿Qué significaba, después de todo, que la humanidad hubiera recibido este conocimiento prohibido? Enoc se preguntaba cómo podrían los hombres superar las marcas dejadas por estas transgresiones. ¿Era posible reconstruir la relación con el Creador y restablecer la armonía perdida? Cada detalle de las visiones planteaba preguntas que desafiaban la comprensión humana. Para Enoc, estas visiones no eran meras imágenes estáticas, sino ventanas a una complejidad que trascendía la comprensión terrenal. Se enfrentaba a enigmas que parecían estar más allá del alcance de la razón humana, misterios tan profundos que solo el Creador podía desvelarlos por completo. Cada escena, cada acontecimiento revelado en las visiones, dejaba un rastro de preguntas resonando en su mente. ¿Cuál era el verdadero propósito de los ángeles caídos? Esta pregunta resonaba en su corazón. ¿Por qué seres dotados de tanta sabiduría, creados para reflejar la gloria divina, habían elegido rebelarse? ¿Era solo el orgullo y el deseo lo que les impulsaba, o había algo más profundo? ¿Podría ser que su caída también formara parte de un plan mayor, misterioso y oculto? Enoc sabía que esta respuesta estaba fuera de su alcance, pero no pudo evitar contemplar los hilos invisibles que unían estas elecciones al destino de toda la creación. ¿Por qué había permitido Dios que su rebelión se manifestara de este modo? Esta era una pregunta aún más inquietante. El Creador, que poseía un poder absoluto, podría haber evitado la rebelión. Podía haber impedido que los ángeles descendieran a la tierra, que interfirieran en la vida de los hombres y que trajeran conocimientos prohibidos. Sin embargo, permitió que todo sucediera. Enoc comprendió que el permiso divino no era sinónimo de aprobación, pero la razón seguía siendo un misterio. ¿Qué quería enseñar el Creador a la humanidad, permitiéndole experimentar las consecuencias de semejante corrupción? Mientras reflexionaba, Enoc se dio cuenta de que el libre albedrío era un elemento central en toda esta historia. Tanto los ángeles como los hombres tenían el poder de elegir. Lo que hicieron los ángeles caídos fue ejercer su libertad, aunque ello significara rechazar el orden divino. Pero el Creador, en su infinita sabiduría, transformó incluso los actos de rebelión en oportunidades para demostrar su justicia y misericordia. Era este el propósito último de la caída: mostrar a la creación que, incluso ante el caos, prevalecería el orden divino. Las preguntas que surgieron en su mente iban más allá de la simple curiosidad. Tocaban cuestiones universales sobre el bien y el mal, la libertad y las consecuencias, la justicia y la gracia. Enoc empezó a darse cuenta de que las respuestas a estas preguntas no estaban destinadas a ser comprendidas en su totalidad. Formaban parte de un plan que iba más allá del tiempo, algo que solo el Creador podía abarcar en su totalidad. Al sumergirse en estas reflexiones, Enoc sintió el peso de la paradoja de la creación. La belleza del libre albedrío residía en la capacidad de elegir, amar y obedecer voluntariamente al Creador. Pero esta libertad también conllevaba la posibilidad de rebelión, de desvirtuar el propósito divino. Sin embargo, incluso cuando se tomaban decisiones equivocadas, el Creador utilizaba estas situaciones para moldear la historia según su soberana voluntad. Enoc comprendió que el propósito de los ángeles caídos y el impacto de sus acciones no podían juzgarse solo con ojos humanos.
Para él, las visiones mostraban que el universo no estaba gobernado por el azar, sino por una sabiduría infinita que tejía cada acontecimiento hacia un destino mayor. La rebelión de los ángeles era terrible, pero también reflejaba la complejidad de un plan que equilibraba justicia, redención y libertad. Estas reflexiones provocaron en Enoc una mezcla de fascinación y humildad. Se dio cuenta de que no necesitaba comprender plenamente el plan del Creador para confiar en él. Cada pregunta sin respuesta era, de hecho, una invitación a confiar en la sabiduría divina, incluso cuando los caminos parecían oscuros. Era como si el propio Creador dijera: observa, pero también confía. El impacto de estas reflexiones no se limitó a Enoc. Sabía que, al registrar estas visiones, transmitiría a la humanidad las mismas preguntas e inquietudes que ahora le movían a él. No era su papel responder a todas las preguntas, sino presentarlas como un recordatorio de que hay algo más grande, algo que trasciende la comprensión humana. Enoc reconocía que su misión no era solo revelar verdades, sino también inspirar la búsqueda de sentido, incluso en la incertidumbre. Las preguntas que surgían en las visiones no eran barreras, sino puentes. Unían el mundo visible con el invisible, lo temporal con lo eterno. Enoc comprendió que estas preguntas desafiaban el entendimiento humano por una razón: para demostrar que, en última instancia, el Creador es el único que tiene todas las respuestas. Y fue en esta confianza donde encontró la paz, incluso ante misterios tan profundos. Las últimas visiones de Enoc fueron un himno a la glorificación del Creador. Vio los cielos abiertos en un espectáculo de luz, donde innumerables ángeles adoraban en perfecta armonía. Sus voces resonaban en una melodía indescriptible, cada nota exaltando la majestad y el poder de aquel que había creado y renovado todas las cosas. El universo entero parecía inclinarse ante la presencia divina. Enoc contempló a los justos heredando la tierra en su plenitud. Cada uno de ellos caminaba con un resplandor radiante, reflejo de la gloria divina que ahora moraba en ellos. La creación, por fin en perfecta armonía, parecía palpitar con una nueva energía, como si fuera un mundo nacido de nuevo, libre de toda la corrupción que lo había marcado anteriormente. Los malvados, en cambio, se enfrentaban al destino final que se les había reservado. Confinados en un lugar de oscuridad impenetrable, estaban lejos de cualquier luz o esperanza. Era un destino que reflejaba sus elecciones, una separación eterna del Creador y de todo lo que era puro y verdadero. Sus voces, ahora silenciosas, eran un eco de lo que habían perdido. Enoc se dio cuenta de que el juicio no era solo un castigo, sino también la confirmación del plan divino. Cada acontecimiento que había presenciado, desde la rebelión de los ángeles hasta la renovación de la tierra, formaba parte de un propósito mayor. Ni un solo detalle había escapado a la soberanía del Creador. Las revelaciones le hicieron comprender la grandeza del equilibrio entre justicia y misericordia. El mal había sido extirpado para siempre, pero los justos experimentaban un amor tan profundo que trascendía la comprensión humana. La tierra, ahora glorificada, era un reflejo perfecto del cielo, una unión que ningún poder podía romper. Enoc vio al Creador en el centro de todo, rodeado de una luz que ninguna mirada mortal podría soportar. Él era la fuente de toda vida, de toda bondad, de toda verdad. Cada fibra del universo parecía existir para proclamar su gloria. Enoc sintió que estaba ante algo tan vasto e infinito que no había palabras para describirlo. También vio la confirmación del plan divino como una obra acabada. El tiempo y la eternidad se entrelazaban, y el pasado, el presente y el futuro parecían converger en un único momento de exaltación al Creador. Era como si toda la creación estuviera finalmente en paz, descansando en la certeza de que todo era como debía ser. Enoc sabía que debía dejar constancia de todo lo que había visto. Sus palabras serían un testimonio para los que vendrían después de él, un recordatorio del poder y el amor del Creador. Sentía que su misión estaba llegando a su fin, pero su legado apenas comenzaba.
Las revelaciones que recibió se transmitirían de generación en generación. Cuando las visiones comenzaron a desvanecerse, Enoc miró a su alrededor y se dio cuenta de que había sido testigo de algo que ningún otro hombre había experimentado jamás. Había caminado entre los ángeles, visto los cielos y recibido secretos que darían forma a la comprensión de la humanidad de lo divino. Su viaje, aunque extraordinario, era solo una parte del plan eterno. Con el corazón lleno de reverencia, Enoc sabía que el Creador le había mostrado no solo el destino de la tierra, sino también la gloria de un futuro en el que el mal sería solo un recuerdo lejano. Era el comienzo de un reino eterno, donde la luz nunca se extinguiría y la creación florecería para siempre. La historia de Enoc puede servirnos para reflexionar sobre la justicia divina, la corrupción y la redención. ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias de nuestras elecciones? Al presenciar la caída de los ángeles, el sufrimiento de la humanidad y la renovación de la creación, nos damos cuenta de lo poderoso que es el equilibrio entre justicia y misericordia. ¿Crees que el mal ha sido realmente derrotado? ¿O que aún quedan restos de esta batalla en nuestro mundo? Si te ha conmovido esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando misterios profundos como este. Deja un like y comparte con quien creas que también necesita escuchar estas verdades. Y por último comenta, elijo la luz, para demostrar que te has quedado hasta el final y has entendido el mensaje.